Siguiendo con este tema, ya le habíamos dicho desde que arrancó este espacio que tendríamos al secretario Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, porque pues desde que se dan a conocer estos cambios, estas modificaciones al reglamento, bueno, pues un grupo de motociclistas empezó a manifestarse, a decir no estamos de acuerdo, y justo por eso, secretario, lo saludo con muchísimo gusto, gracias por este tiempo para poder saber, pues de entrada, queda pendiente de publicarse, porque ya se publicaría el 1 de diciembre. ¿Queda pendiente o no las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito, secretario? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo primero es un poco explicar qué es lo que se planteó y por qué. El viernes pasado, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se presentaron una serie de propuestas como parte de una estrategia para salvar vidas. ¿Y por qué le decimos una estrategia para salvar vidas? Porque lo que hemos visto en los últimos años, o en particular en los últimos meses, es un incremento constante y sí preocupante en el número de fallecimientos y lesiones graves vinculadas a las motocicletas. Esto, para darles una idea de los números, ¿no? En el primer semestre de 2019, lamentablemente fallecieron en motocicleta alrededor de 50 personas. En el primer semestre de este año, del 2022, estamos hablando de 103 personas. Es decir, se duplicó el número de personas que lamentablemente fallecieron, y también en el número de lesionados pasó de 4,000 casi a pasando los 7,000. Es decir, también casi se duplicó. Entonces, lo primero es que se conozca esta información, y a partir de las propuestas que hicimos, hemos tenido mesas de trabajo con diversos grupos de motociclistas. ¿Cuáles son las propuestas que se plantearon? Uno es tener una campaña de información y de comunicación, que parte de lo que estamos haciendo, y pronto vamos a presentar la campaña que estará en medios digitales y en otros medios, que tiene que ver con informar a la población sobre cuáles son los riesgos de andar en motocicleta, porque las motocicletas son un modo de transporte distinto a las bicicletas o a los coches. Y eso lo debe saber cualquier persona que anda en motocicleta, que quiera adquirir una motocicleta, se necesita una capacitación distinta, se comporta distinto en la motocicleta. Hay mayores riesgos en la Ciudad de México, pero hay mayores riesgos en todo el mundo. Siempre las motocicletas, por sus características tecnológicas, representan más hechos de tránsito con lesiones graves y fallecimientos que otros modos de transporte. La otra propuesta que hicimos es que, por ejemplo, el reglamento de tránsito especifique que el casco que usan los motociclistas debe de ser un casco diseñado para motocicletas. Cuando hacemos cooperativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y justamente se hace la revisión en distintos puntos de la ciudad para que traigan casco los motociclistas, y si no lo traen son sancionados, lo que detectamos no solo son motociclistas o acompañantes que no traen casco, sino también algunos que traen cascos como cascos de obra, cascos de bicicleta, cascos militares, y con eso yo, bueno, pero es que el reglamento solo dice casco. Sí. Entonces vamos a hacer la aclaración, o le vamos a hacer la aclaración de que tengan que ser cascos diseñados para motocicleta. Una propuesta adicional es que en las vías de acceso controlado, y ahorita explico cuáles son las vías de acceso controlado, actualmente hay una restricción a las motocicletas. Solo las motocicletas mayores a 250 centímetros cúbicos hoy pueden circular en estas vías de acceso controlado, que son las que tienen carriles centrales y carriles laterales, como el Periférico, Ignacio Zaragoza, Viaducto y Circuito Interior. Estas vías son las menos en la ciudad. La ciudad tiene vías primarias, vías secundarias, ejes viales y vías de acceso controlado. La mayoría son vías primarias, vías secundarias y ejes viales. En estas, que son las menos, lamentablemente también hay una alta concentración de hechos de tránsito con fallecimientos. Y esto se debe a que las motocicletas ahí es donde agarran mayor velocidad, porque son las vialidades en las que se puede ir a 80 kilómetros por hora en la ciudad, y por supuesto a veces hay personas que van en exceso de velocidad. ¿Qué es lo que sucede? A alta velocidad, las motocicletas pequeñas son más inestables. Pero no solo es eso, sino que las personas que están adquiriendo más motocicletas están adquiriendo las motocicletas más accesibles, las más baratas, que son las más pequeñas, y son las personas con menos experiencia conduciendo motocicletas. Precisamente, parte de lo que sabemos que es un factor de riesgo es la capacitación y la experiencia en una motocicleta, y pues en estas vías donde van más rápido es donde tenemos
fallecimientos concentrados de forma distinta a otras vialidades que en realidad componen la mayoría de las vialidades de la ciudad. Es a partir de esta propuesta que efectivamente algunos grupos de motociclistas dijeron: nos oponemos a esto, no estamos de acuerdo porque creemos que no va a servir, etcétera, y que es una restricción al uso de la motocicleta. Un poco lo que nosotros hemos tratado de explicar es, digamos, entendemos el argumento, pero al mismo tiempo lo primero es que queremos difundir y que se sepan los riesgos de andar en motocicleta y por qué existen estos riesgos. Secretario, sí. Perdone la pregunta. El tema mayor a debate es este que usted me dice, el acceso a vialidades controladas. Es el principal punto de diferencia, porque ellos decían, ok, estamos de acuerdo con la licencia, pero ya en las mesas de diálogo saber si están todos los puntos a discusión o a debate o solo este tema. Es el tema central y digamos, y puede decir que es una, en estas mesas hay como una sorpresa positiva. Le voy a decir cuál es la sorpresa, que cuando nosotros presentamos los datos sobre fallecimientos y lesiones en motocicleta, vemos que también entre motociclistas existe una preocupación porque no conocían estos datos. Los ven, se sorprenden y dicen, tenemos que hacer algo. Claro. En eso hay un acuerdo y hay un consenso. Efectivamente, la principal diferencia tiene que ver con lo que nosotros hemos dicho, que tendría mucho impacto de forma sin mayor afectación, digamos que es la restricción a motocicletas de entre 250 y 600, ya existe la restricción a motocicletas de menos de 250. Entonces este es un subgrupo más pequeño, que es entre 250 y 600, los que tendrían una restricción que hoy no existe. Pero la mayoría de las motocicletas de la ciudad, en la mayoría de las vialidades, no tendrán una restricción adicional. Por esa razón, también el consenso, y ahí sí con los grupos creo que es positivo, son dos cosas. Ellos también están interesados y entienden que tengamos una campaña de comunicación muy activa difundiendo esta información. Porque esta es información que lamentablemente no se conoce y que muchas veces, en muchas cosas que tienen que ver con proteger la vida de uno mismo, proteger la vida de otras personas, por supuesto que hay responsabilidad de las autoridades en que se tiene que cumplir el reglamento de tránsito, tiene que haber sanciones, pero también hay responsabilidad de los conductores. Claro. Oiga, secretario, tenemos aquí algunas preguntas, por ejemplo, de la gente que nos está viendo, los saludan a Laura Lanís. ¿Hasta cuándo se va a llevar a cabo esta negociación? Si no llegan a un acuerdo para el día 1 de diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita el acuerdo es continuar con las mesas de negociación y cuando se haga una publicación, nosotros informaremos con tiempo para cuándo sería la implementación, pero en este momento lo que vamos a seguir trabajando es en mesas para que tengamos un acuerdo. ¿Cuánto tiempo necesitarían de que se llegue a un acuerdo para ponerlo ya en marcha? ¿15 días? ¿Un mes? Pues vamos, digamos, es una cosa que se va definiendo sobre la marcha. Creo que lo más importante en este momento, y así todos lo estamos tomando, tiene que ver con la discusión y el conocimiento, tanto de los motivos de la propuesta, que es salvar vidas, como de las características de la propuesta. Oiga, secretario, buenos días. Le saluda a David Medrano de este lado. En lo que llegan a este acuerdo, en lo que llegan estas fechas, hay muchos motociclistas que por una u otra razón, por el tema del dinero, por el tema de que no pueden cambiar de moto, en fin, no están de acuerdo y se van a manifestar y van a desquiciar la ciudad. ¿Cómo van a evitar eso? En este momento por eso son las mesas. De hecho, justamente lo que se planteó en las mesas, y nosotros se los dijimos, y creo que se ha cumplido en este momento, es que mientras estemos sentados en la mesa diciendo que estamos a construir un acuerdo, pues no hay una razón clara para manifestarse. Y también lo han expresado del lado de las organizaciones de motociclistas. Tengamos un acuerdo. ¿Cuáles son las cosas en las que tenemos acuerdo? Necesitamos una campaña de difusión y conocimiento para que se sepa esta información. Hay unas cosas muy básicas que cuando nos dicen, bueno, es que se requiere mucha capacitación, etcétera, sin duda se requiere capacitación, por eso existe ahora la licencia para motociclistas y también los grupos de motociclistas están de acuerdo en la evaluación que se hace para poder adquirir esa licencia. Sin embargo, hay cosas como, por ejemplo, no hay exceso de velocidad, no traer un menor de 12 años a la motocicleta y usar casco, que no requiere ninguna capacitación. Esa es la decisión de cada persona. Pero educación sí, educación vial sí. No, bueno, pero lo primerísimo es qué está causando las muertes. Las muertes las causa el exceso de velocidad, las causa no traer casco. Entonces, eso se puede hacer hoy. Y eso necesitamos que lo conozca toda la población. Existen esos riesgos que pueden mitigar esos riesgos más allá de otras decisiones
decisiones que vayamos tomando sobre la marcha, sobre la reglamentación de las motocicletas en la ciudad. Oiga, secretario, este es un tema que me parece va a dar mucho de qué hablar. Si me lo permite, la invitación está abierta, ya sea para que sea nuevamente una llamada. Nos encantaría recibirlo aquí en el estudio, porque la fecha límite, pues para el 1 de diciembre nos gustaría saber qué sería lo que pasaría. Le dejo abierta la invitación, le agradezco muchísimo estos minutos. Vamos a seguir pendientes, es un tema que a la ciudadanía le interesa muchísimo. Secretario Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias. No, muchas gracias. Con mucho gusto estamos gracias. Para cualquier invitación. Gracias. Gracias. Se quedó mucho en el tema y pendiente. Vamos a seguir dándole, no se preocupe, por favor. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos.